tiene que ver con cuál es su opinión sobre lo que está pasando con el caso Venezuela 1 en la Corte Penal Internacional. Vimos un pronunciamiento hace algunos días de la Sala de Cuestiones Preliminares respondiendo a una solicitud hecha por el gobierno venezolano. Y por cierto, justamente fue Delcy Rodríguez quien visitó la Corte Penal el 17 de noviembre y se reunió con el vicefiscal del SPI. ¿Qué interpretación puede hacer de esa reunión y de lo que pretende el gobierno? Bueno, mira, yo creo que el tema fundamental de tu inquietud, de tu pregunta, que muchos ciudadanos se la hacen, es porque también creo que no hemos entendido cuál es la relación entre el organismo internacional Corte Penal y el tema de la República de Venezuela. Nos guste o no, la República de Venezuela está representada por Nicolás Maduro y en las relaciones de complementariedad que tiene Venezuela en relación a las investigaciones de delitos, o más bien que no son delitos, son crímenes de lesa humanidad, Venezuela ha ido avanzando paso a paso en ese procedimiento, no tan rápido como mucha gente lo esperaba. Nosotros pasamos por el tema de la evaluación de si era competente la Corte para conocer de nuestro caso. Después pasamos a otra fase en la cual era valorar si era admisible esa solicitud planteada, que después fue acompañada por 6 estados que querían una investigación por lesa humanidad del caso venezolano. Y la fase 4, que está más orientada a evaluar el interés de la justicia. ¿Qué quiere decir con esto? Si hay una base razonable verdaderamente para continuar esa investigación, y hemos visto que ha aparecido ahora, además del fiscal, esta sala que evalúa lo concerniente al examen preliminar, ¿no? Y que a uno le llama la atención porque vimos primero a un fiscal que vino a Venezuela, que firmó una carta de intención. Esa carta de intención lo que le estaba diciendo a Maduro y su equipo era: juzguen ustedes, procesen ustedes el juzgamiento, si es que fuera procedente, de lo que a mí me están pidiendo como delitos de lesa humanidad. Ha pasado ya, no recuerdo bien, pero creo que vamos para 1 año de esa visita, y el fiscal decidió que los elementos que ha recibido del Estado venezolano no responden a la petición ni al acuerdo que suscribieron, en el sentido de que, si bien hemos visto al designado fiscal por la constituyente muy activo en mostrarnos que, está sancionando o imputando personas que ellos asocian a delitos, el fiscal ha considerado que es como si estuvieran juzgando hacia el futuro y que lo que están haciendo no responde a la investigación del pasado, de lo que ha pasado verdaderamente, de la verdad del tema judicial venezolano. Fíjate que es tanta la inquietud que tiene el fiscal que creo que ayer o antier salió declarando que aquí se habían no sé si imputado a más de 200 y tantas personas, como dando a entender que la Fiscalía estaba respondiendo a lo que el fiscal le ha dicho ya a la sala de estos 3 jueces,
que por favor lo autoricen a seguir investigando, pero ya no en función de la complementariedad con el país, sino en función de que no pareciera que el Estado venezolano está dispuesto a, digamos, a utilizar sus propios instrumentos para sancionar los delitos de lesa humanidad. Esa es la verdad. Eso le iba a preguntar, porque hubo un pronunciamiento hace unos días de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal y dio un plazo hasta el 28 de febrero de 2023 para que el gobierno demuestre si ha investigado crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué se espera tanto? ¿No? Porque digamos que cuando llegó el fiscal hace ya un año había mucha efervescencia y mucha esperanza de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, pero vemos como el gobierno ha intentado dilatar este proceso y bueno, se le dan plazos como muy largos, ¿no? Ahí esa efervescencia ha venido disminuyendo. Durante ese tiempo igualmente el fiscal Karim Khan sigue investigando a Venezuela. En este momento quien está con la competencia para la investigación es la sala de cuestiones previas. Yo creo que es un nivel importante que esté en esa instancia. Haberle dado un plazo es ratificar. Yo te he dado todas las posibilidades de que tú puedas como país utilizar tu derecho interno para realmente investigar y sancionar los casos de lesa humanidad. Pero la primera vez no lo hiciste. Lo vas a hacer de aquí a febrero. Uno ve el plazo largo, pero tampoco es tan largo como para, digamos, satisfacer la petición que le están haciendo. Aparentemente los informes que ha mandado, digo aparentemente porque uno no tiene acceso a ellos, los informes que ha mandado el Estado venezolano son informes que no responden realmente a la investigación directamente que está haciéndose creo que es desde el 2014 en adelante. Entonces, me parece que Venezuela está en dificultades desde el punto de vista del gobierno que preside o que tiene, ya no lo quiero ni calificar de facto ni no de facto, sino el que está en la representación del Estado, tiene dificultades muy fuertes para mostrar que va realmente a investigar casos de lesa humanidad, sobre todo ya no en las instancias que operaron por instrucciones, sino en la instancia donde se tomaron las decisiones de esos actos. Y a mí me parece que lo que le está diciendo al Estado venezolano es: te he dado todas las oportunidades y tú no has hecho absolutamente lo que se te ha solicitado. Tú me has mandado información, pero esa información no es temporalmente, porque yo puedo investigar ahorita casos, pero ese no es lo que están activos dentro del... Y tampoco los estoy investigando como lesa humanidad. Entonces, a mí me da la impresión que es así como un ultimátum, uno lo ve como más prórroga, pero creo que el fiscal se está cuidando de una exacerbación por parte del Estado venezolano de que no se pudo defender, que es una salida muy del estilo de este gobierno. No me pude defender, no me dieron tiempo, esto está viciado, esto está, manejado por el imperialismo, por cualquier otra cosa. Y resulta que la actitud del fiscal Khan siempre ha sido como muy recta, muy sobria, pero al mismo tiempo bastante dura. Es decir, él sí ha actuado. Hay que ver lo que es decirle al tribunal
a este grupo, digamos, de tres, este examen que hizo la sala, de decirle, mire, autoríceme a seguir investigando, porque esto no es lo que yo pedí, por favor. O sea, seamos bastante, estos son procesos largos. Creo que también debemos tener en cuenta que el temor del Estado es muy alto, porque son responsabilidades personales, esto no es una responsabilidad del Estado, y creo que también de lo que tú estás conversando, también se exhortó ahora a los testigos, a las víctimas, de que se conectaran directamente para dar sus razonamientos de lo que han sufrido, de lo que han sido objeto de violaciones masivas y de derechos humanos, y todo parece indicar que el fiscal va a asumir, si en el evento de que no satisfaga esta petición, no creo que haya más peticiones, creo que irá a asumir con toda fortaleza las investigaciones con los elementos que considere necesarios. Mire, y no, ¿qué se puede interpretar de, por ejemplo, la visita y la foto de Delcy Rodríguez con el vicefiscal de la Corte Penal? Y con esa carta, que bueno, que ya se la respondió la sala preliminar, pero en esa carta se decía algo que usted señala. El Estado venezolano pedía que las víctimas y los estados que en el año 2018 solicitaron investigar a Venezuela no tuvieran participación directa en la investigación. Bueno, y fue todo lo contrario. Sí, lo que dijo fue, no quiero de alguna manera corroborar que la información que yo pueda recibir de las organizaciones no gubernamentales, yo las pueda contrastar con, directamente con las víctimas. Yo creo que lo que te está diciendo es un comentario adicional a lo que hablamos antes. Es decir, el fiscal ya está, preparando lo que es decidir el tema de si va a pasarlo a juicio o no, con los elementos que investiguen el propio. Ahora, si además le agregamos los informes de Naciones Unidas, si además le agregamos los informes de la comisión esta tripartita que ha identificado violaciones de derechos humanos y declaradas como tal, si la Corte Penal Internacional es parte de Naciones Unidas, le va a ser un poco cuesta arriba. No quiero adelantar pero todo pareciera indicar que el gobierno también está escondiendo los delitos de lesa humanidad. Porque ¿qué es lo que está escondiendo? La cadena de mando. No ha sido tocada. Esa es la verdad. Está escondiendo la cadena de mando. La cadena de mando que estaba para el momento en que ocurrieron todos esos hechos. De todas maneras, esa cadena de mando la puede levantar el fiscal sin que nadie le diga quiénes son. Y hay algo interesante que debe ser una presión que para el régimen es dura, que es que la Fiscalía puede solicitar a la Sala de Cuestiones Previas que dicte órdenes de comparecencia. Es decir, que yo puedo dictar una orden de comparecencia dentro de esa línea de mando para que testimonie o explique por qué se le ha involucrado a él en esos delitos de lesa humanidad. ¿Los pueden ir llamando uno por uno? Sí, pueden llamar a algunos para corroborar determinadas circunstancias y también pueden generar órdenes de detención, que ya sería una situación muchísimo más grave. Pero yo creo que vamos a esperar
Pero mire, doctora, con respecto a la cadena de mando, ¿qué alega el gobierno? Porque en ese balance que usted habla, que dio el Ministerio Público, ellos señalan que han procesado a más de 800 personas, pero solo hay 23 condenas. Y los defensores de derechos humanos dicen que son funcionarios de rango menor. Pero ¿qué alega el gobierno? ¿Por qué no toca la cadena de mando? Ellos alegan que estos funcionarios toman sus propias decisiones, se rompe la cadena de mando. Bueno, no puedo contestarte la pregunta digamos, con datos en la mano, pero no hay ninguna duda que para que se produzca un crimen de lesa humanidad, primero lo más importante es que sea una acción masiva. Todos tenemos conocimiento, por ejemplo, de que los militares que le dispararon en la cara a esta joven Geraldine, ellos fueron sentenciados. No recuerdo en este momento si fueron 16 años, sería bueno buscarlo. Creo que son 16. Y creo que confirmaron la decisión. Y tú ves una madre que va y le dice, bueno, mira, yo se lo he oído a ella en persona, yo te perdono, pero esos 16 años que además me parecen poco, los vas a cumplir. Pero no hay duda de que ella queda luchando por las violaciones de derechos humanos, porque sabe que esas personas le dieron esas instrucciones, o la responsabilidad de no estar preparado para estar en ese sitio y accionar esas armas. Ella no sabe esa verdad, ella no conoce esa verdad. Ella lo único que conoce es que es la acción física de haberle disparado a la cara. Pero detrás de eso, esa verdad es muy corta. Ella no ha tenido ningún tipo de reparación. Simplemente y eso logró eso. Imagínate la cantidad de personas que ni siquiera han podido tener un juicio y mucho menos determinar qué pasó más arriba, quién dio la orden, quién dijo que dispararan, quién dijo que dispararan a los cuerpos de las personas. O sea, ahora si el señor Maduro le da instrucciones al fiscal de que investigue la cadena de mando desde el punto de vista militar, fue otra cosa. Eso situaciones de orden público no son para ser resueltas por militares. O sea, también ahí hay una responsabilidad. La Constitución dice que nosotros tenemos orden público. El orden público solamente lo puede controlar la estructura civil, o sea, el policía que está entrenado para el orden público. Nosotros veíamos era militares contra civiles. Es una cosa que lleva adentro una orden. O sea, ya sin identificar personas, ya de por sí el encuentro era una orden masiva, era una orden como intimidatoria. Si te acercas, te mato. Eso era en realidad lo que es la manera en que se defendió. Y tanto es así que hoy en día a nadie se le ocurre ir para una manifestación. Tampoco tiene ganas. Porque el temor a que te den muerte en una manifestación está sobre la mesa. Vuelven a sacar el ejército a la calle. Aquí el pobre ejército, en el sentido de soldado, es terriblemente triste. Tú viste los desastres que hizo las lluvias. ¿Y a quiénes ponen? ¿Dónde está la defensa civil? Ponen a los militares, ponen a los soldados. El soldado no está hecho para eso, ni constitucionalmente siquiera. Pero claro, trabajar los delitos de lesa humanidad significa, y por eso es que yo pienso que el fiscal va a asumir la responsabilidad, si sigue en esta línea sobria, sin exageraciones, sin declaraciones,
pueden recibir a quien quieran, pero yo creo que hay que tener también confianza. Ese es un poder judicial que fue creado precisamente para lo que está haciendo, y de no hacerlo, el desprestigio sería realmente anulatorio de ese tribunal. Nombró usted un caso de la señora Rosa, madre de Geraldine. Ella logró tener que unos funcionarios que dispararon directamente el rostro de su hija estuvieran hoy presos. Sí. El acto material. Sin miedo, ella ha denunciado, y bueno, tiene una ONG que también defiende los derechos políticos de los venezolanos. Pero yo le pregunto, ¿qué pasa en general con las víctimas de delitos de lesa humanidad en Venezuela? ¿Se puede considerar que son vulnerables en este país? Yo creo que lo peor que nos puede pasar es el olvido. Yo creo que ya hemos acumulado tantos años de violaciones que llega un momento que por la crisis económica y política del país pareciera que se nos van quedando en el olvido las personas que han sufrido esos delitos. Ella logró eso, es cierto, pero porque se lo propuso. Pero hoy en día Venezuela vive una situación en la cual todos somos víctimas, y no deberíamos olvidar a las víctimas que han luchado por replantar una democracia en Venezuela. Yo creo que ese es el peor castigo que le podemos dar a las víctimas. Por eso hay dos cosas importantes: la lucha por recobrar la democracia, y en segundo lugar la justicia transicional, es decir, aquella que nos va a permitir que todo aquel que haya sufrido una violación de derechos humanos masiva, por ejemplo, los enfermos que van a los hospitales y no son atendidos masivamente, las medicinas para enfermedades crónicas que no las reciben o son vencidas. Hay demasiadas señales de personas que no saben qué hacer, pero que están siendo violados sus derechos en una manera terrible. Y necesitamos que una democracia, necesitábamos una transición democrática que no ocurrió. Y al menos en la justicia transicional pudiéramos recobrar, uno, que cada venezolano haga como su lista de las violaciones que ha sufrido a sus derechos. Puede que no todos, por supuesto, son delitos de lesa humanidad, pero son los que permiten exigir esa satisfacción que le garanticen sus derechos. Nosotros en este momento tenemos colectividades enteras que reciben agua una vez a la semana o una vez al mes, que no tienen luz, que no tienen servicio. Oye, eso son violaciones a los derechos humanos. Entonces, debemos como tener un equilibrio entre lo que es delitos de lesa humanidad y violaciones masivas y constantes a los derechos económicos, sociales y culturales. Y ahora vamos a pelear por el derecho al voto. Entonces, creo que la ciudadanía necesita como recobrar una bandera que una un poco esta lucha, y creo que la bandera no es otro que los derechos humanos. ¿Cuáles tengo? ¿Cómo se logra esa justicia transicional? ¿Solo con el cambio de gobierno? La justicia como tal, sí, pero la preparación para tener una justicia transicional debe comenzar ahora. Y ese comienzo se da, como te decía, estableciendo cuáles son los hechos que me están violando mis derechos.
los hechos. ¿Cuáles son las garantías que no tengo? ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Es decir, y cada venezolano asocie que el cambio depende de los ciudadanos, ya no depende de los partidos. Y te digo esto con toda sinceridad porque la sociedad está inactiva, está como triste, incrédula. Pero sin sociedad activa no va a haber cambio hacia la democracia. Y deberíamos revisar esta óptica para cambiar un poco de actitud. No seguir tanto los nombres de las personas, sino ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para mí? ¿Qué garantías me vas a dar de que yo voy a vivir mejor? Y no seguir como peleando, no porque yo soy de oposición, no porque yo soy chavista. Yo creo que tenemos que entendernos definitivamente para poder encontrar una media de poder, una comprensión de que el venezolano necesita que las esferas políticas se entiendan. Yo creo que ya esa postura anti todo no nos va. Claro, yo no te estoy diciendo que vamos a escoger un violador de derechos humanos o de delitos de lesa humanidad, pero yo creo que hay gente buena en todos los campos. Hay periodistas buenos en todos los campos, abogados buenos. No podemos seguir con esta fractura social, de verdad que lo pienso. Y espero que el proceso electoral que se avecina nos haga pensar, me gusta más este candidato o me gusta más este otro, pero no como habla, sino me gusta por lo cercano que está a los problemas del venezolano. Yo creo que nosotros necesitamos levantar la palabra ciudadanía, nosotros necesitamos levantar el espíritu de, lo cual no quiero decir que vamos ya a marchar, sino unirnos. La sociedad tiene que unirse para caminar por una democracia y bueno, poder sacar a los violadores de derechos humanos y a los corruptos. Yo creo que son dos sectores fundamentales. Lástima que cuando hicieron este reglamento de las primarias no pusieron que a todos los funcionarios públicos debían presentar su declaración jurada de bienes. Me hubiera parecido bastante útil en ese sentido. Ya que está hablando de ese tema, lo iba a tocar más adelante, pero lo toco ahorita. Hay una comisión electoral para las elecciones primarias, una plataforma unitaria, una oposición que se está preparando para unas primarias. ¿Usted cree que eso sea posible? Porque también dicen que en la mesa de negociación que se reanudó, o que bueno, que tuvo su primer acercamiento de este año en París, se habla de un posible consenso de candidato opositor. Mira, yo creo que la política está tan altos y bajos y tan variable que, bueno, no sabría decirte porque no estuve en París, ojalá hubiera estado en París. Pero me da la impresión que la carrera por una carrera en unas primarias, es algo que los partidos ya marcaron. Y no creo que sea negociable en ese sentido. Lo que no sabemos es cuál es el escenario oficial. Amenaza con adelantar las elecciones. Nos puede pasar como el revocatorio que se pidió, que le dieron 24 horas casi para que convocara el revocatorio y nadie supo, nadie asistió, así. Todavía estamos en manos de personas que no parece que su actuar transparente con lo que hablan vaya a ocurrir, pero
también va a depender de nosotros. Yo lo que quisiera transmitirte es que lo que pasa en Venezuela no va a depender de los partidos políticos, ni siquiera del PSV. Va a depender de una sociedad que se va a afincar en sus derechos. Más nada, yo quiero derecho a la vida, yo quiero derecho a un trabajo digno, yo quiero derecho al salario, yo quiero derecho a la educación y quiero derecho a la salud. ¿Cómo me lo vas a dar? ¿Quién me lo da? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En qué secuencia lo vas a plantear? Porque sabemos que de la noche a la mañana aquí no, aparentemente no hay dinero, pero parece que hay mucho dinero de la droga, parece que hay mucho dinero suelto, porque tú vas a Caracas, vas a no sé, a las Mercedes y crees que estás en Miami. Entonces, yo creo que la sociedad ha crecido, hemos sufrido y se va a presentar con una actitud más institucional de lo que están esperando los propios candidatos. Mira, cuando un candidato empiece a hacer campaña y hable tonterías de que no, porque yo voy a recobrar la democracia, porque yo ahora sí voy a tal y voy a... Lo primero que le van a preguntar es ¿cómo? No, que yo voy a resolver el problema de la salud porque... ¿Cómo? O sea, hoy el ciudadano no es... Nosotros tenemos que recobrar el valor de lo que es ser ciudadano, un ciudadano con derecho, un ciudadano con fuerza. No anti, soy pro derecho. El que no me garantice derecho, bueno, te digo algo más. No hay ningún poder público, constitucionalmente hablando, que su objetivo no sea garantizar derechos. Poder judicial, garantizo justicia. Poder ejecutivo, garantizo servicio. Poder legislativo, garantizo leyes que garanticen derechos. Poder ciudadano, bueno, ese ni lo nombro porque ese no existe. Entonces, bueno, yo voy con eso. Mi bandera es la Constitución. Fíjese, doctora, hablando del tema de la investigación en la Corte Penal, de los más de 800 casos que dice el Ministerio Público que está procesando y que ha procesado, que ha investigado, a más del 50% tiene dilación procesal, hay un retardo procesal en esos casos. ¿Cómo evalúa usted el hecho de el retardo procesal en Venezuela y la responsabilidad que pueden tener los jueces en ese delito y sobre todo cómo se puede evitar? Bueno, los jueces en Venezuela no son independientes, no pueden ser independientes, porque si son independientes los votan. Como no son independientes, pero al mismo tiempo no quieren ser parte, viéndolo desde el punto de vista del juez, no quieren ser señalados como parte de una organización delictiva, prefieren no apurar el expediente. Si lo ves desde el punto de vista político, hay muchos casos en que la instrucción que recibe el juez es mételo en el congelador. Porque si no lo metes en el congelador, esta persona puede hablar y puede poner en evidencia instrucciones superiores que él pudo haber recibido. Eso es lo que hace no solamente el tema del retardo, hace la alteración de los testigos, mando testigos que nada tienen que ver con el caso a decir lo que el fiscal le diga que tiene que decir. Es decir, nosotros no tenemos justicia y eso lo sabe el fiscal Khan, me estoy refiriendo, pero también lo sabe el fiscal que nombró la constituyente, el de aquí. También sabe cómo se manipula la justicia, y particularmente la penal. Tenemos que estar claro que el 80% de las causas venezolanas son penales. Esos son los tribunales donde se determina la vida o la muerte de una persona. Estoy hablando inclusive de la vida legal, no solamente de la muerte física.
que también se da, porque si asociamos la situación de las cárceles a la situación de esperar por una sentencia, imagínate cómo se estarían violando los derechos humanos, no solamente ya por el proceso retardado, sino por el lugar donde estás recluido, donde ha muerto gente por no ser atendida, por no ser llevada a una clínica oportunamente. Bueno, no tenemos 300 presos políticos. ¿Cuándo los van a sacar? Van a esperar que se mueran todos como el general. Entonces, mira, yo creo que bueno, yo soy positiva, yo creo que si logramos un entendimiento, una negociación, no hay otra salida ya, esa negociación tiene que pasar necesariamente por aceptar una justicia transicional en el país, que todo el mundo sepa la verdad de lo que ocurrió efectivamente, que todo el mundo que le hayan sido violados sus derechos tenga derecho a una reparación, aunque sea moral, que en tercer lugar tienen derecho también así como la reparación, a que no se olvide lo que pasó. Tú sabes lo que es, te pongo un ejemplo, tú sabes lo que es que en la plaza, ¿quién se acuerda de la Plaza Altamira? Fue clave en el 2002. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Cómo es posible que hasta un alcalde que se dice de oposición no haya puesto una placa en la Plaza Altamira que recuerde que quienes murieron en la Plaza Altamira, los 22 heridos que hubo allí? No lo entiendo. O sea, no hay iniciativas de ese tipo. Al contrario, va una familia y pone una cartelera de su hijo en su casa, y eso es un escándalo desde el punto de vista político. Entonces, no sé, yo creo que debemos montarnos en la negociación, pero teniendo claro quién es quién, teniendo claro que podemos hasta compartir el poder, pero quienes compartan el poder tienen que tener una cierta limpieza de comportamiento, tiene que haberlo. Yo no creo que todo el que es chavista es ladrón, no creo que todo el que es chavista es ignorante, y tenemos que encontrar la gente con la cual reencontrarnos. Este país necesita paz. No puede ser que yo le niegue el agua a una urbanización, porque ahí hacían, todavía se acuerdan que ahí hacían, ¿cómo se llama? Guarimba. Aquí pasa. Ajá. Exacto. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué debe hacer esa gente? Bueno, únete con los que dice que son chavistas, que tampoco reciben agua, y ve organizándote para poder exigirlo. No tienes que hacer ninguna manifestación. Tienes que hacer lo mismo que hicieron los que le quitaron el bono, que fueron para el Tribunal Supremo una vez, fueron a la segunda vez, fueron la tercera vez y les tuvieron que restablecer el bono, y encima les quitaron las multas que estaban en una sentencia. ¿Ves? Entonces, creo que la forma de luchar por la democracia nos cambió. Es más inteligente, porque es con la ley, es con la fuerza de ser ciudadano, sin mí no puedes hacer nada. Y ya el ciudadano está consciente de eso. Bueno, yo ando por aquí. Protestas que se han visto en Yo creo que sí, el ciudadano hoy es un político. El político tiene perfectamente como ciudadano clasificado hasta los candidatos que aspiran. Y de repente y cuando les vaya a hablar, esa ciudadanía le va a preguntar cosas que ese candidato no sabe responder. Y ahí es donde va a estar la medición. Porque esto no le vuelve a pasar a un venezolano. Esto de dar un cheque en blanco
haz lo que quieras, no me voy a dejar llevar por el populismo. El venezolano lo aprendió. ¿Qué es lo que hace el venezolano todas las mañanas cuando se levanta? ¿Cuánto está el dólar hoy para yo saber que puedo comprar en bolívares? Esa es una persona que está consciente de su realidad y que está consciente que mientras más siga la inflación, menos bolívares tiene, menos el dólar le resulta menos eficiente y necesita cambiar. El ciudadano no se ha comido ese cuento del gobierno que dice que Venezuela está mejorando. No, está mejorando para los que tienen dinero. Eso sí es verdad. Y los que no pueden sacar el dinero también está mejorando. Y el lavado también está mejorando. Claro que sí. O sea, está mejorando porque hay una inyección de dólares sucios, pero que no te cae ni a ti ni a mí. Porque eso tiene un trabajo, una imagen de... hay cosas que tú no puedes comprar. Entonces, ¿por qué no las puedo comprar? Porque mi salario no me da para comprar eso. Pero cuando tú eres ilimitado, bueno, te compras cualquier cosa. Y doctora, ya me quedaron unas preguntas que quiero tocar con usted. Habló de los presos políticos. Según Foro Penal hay 240 presos políticos. Justicia, Encuentro y Perdón contabiliza más de 300. ¿Cómo ha visto usted la manera en que ha sido tratado el tema de los presos políticos en esas mesas de negociación? ¿O cómo lo ha manejado el gobierno cada vez que tiene una negociación política, bien sea con la oposición o con Estados Unidos directamente, que los utiliza como ficha de canje? ¿Usted cree que el tema de los presos políticos sigue estando vigente en esa mesa de negociación o por el contrario han sido olvidados? Yo no creo que en la mesa de negociación se haya tocado el tema de los presos políticos. Pero estoy especulando, no lo sé. Pero por los mensajes que entre líneas uno puede recibir, los presos políticos no han estado sobre la mesa, ni creo que hasta este momento haya sido una prioridad. Y bastante esconderá precisamente el oficialismo el tema de los presos políticos. De manera que si Estados Unidos lo usó como ficha de cambio, cuidadito si nosotros terminamos haciendo una ficha de cambio a los presos políticos por un hacernos los locos en materia de responsabilidad del alto gobierno. Petro, que integra esa mesa de negociación, Gustavo Petro, habló de una ley de amnistía para los presos políticos, que entre las ONG generó mucho revuelo porque puede haber también amnistía para los violadores de derechos humanos. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la negociación con el ELN que va a ser aquí en Venezuela, porque eso también es un indicador importante de cómo él trata en su país esa situación. El tema más grave para el oficialismo es que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Y las leyes de amnistía hoy en día para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que casi le ordena a Maduro, el señor Petro, que se incorpore, no reconoce las leyes de amnistía, muy por el contrario, declaró nula la ley de amnistía de Argentina, no, de Uruguay. Entonces, los políticos hablan al aire, hablan para que ustedes como periodistas empiecen a confundirse. No cabe una ley de amnistía en Venezuela, en la situación en que está Venezuela. Yo creo que no, yo creo que cabe una salida honrosa, entre comillas, una especie de asilados donde tengan sus paraísos fiscales y una entrada de personeros oficiales con más limpieza, con más, o sea, fuera del
de la CLAC esta corrupta. Yo creo que por ahí es el camino, porque tampoco podemos ignorar que hay gente que sigue siendo chavista y seguirá siendo chavista. Hay profesionales chavistas y yo no puedo creer que todos los profesionales chavistas sean malos. Tienen un pensamiento de izquierda y lo que hay que volverlos al redil de la democracia y que planteen sus hipótesis dentro de la democracia y no fuera de la democracia, imponiendo aspectos, imponiendo maneras de pensar. O sea, nosotros necesitamos libertad, los venezolanos, y los chavistas también lo necesitan. Están ahogados, están como, ya no hayan ni qué decir, porque es que el mensaje populista está ya tan desgastado que yo creo que los primeros que quieren un cierto cambio político son los chavistas inteligentes, los chavistas que creen que los aspectos sociales son más importantes que cualquier cosa, aunque me quede sin dinero, cosa que ha demostrado que no funciona. Entonces, yo creo que ellos también andan buscando una salida capitalista, viven como capitalistas, funcionan como capitalistas. Lo único importante es que sean limpios, que no sean ladrones, que no estén metidos en asuntos de corrupción. Entonces, fíjate, es un indicio interesante. ¿Por qué quieren entregar la cabeza de Ramírez? Eso me parece a mí, si yo fuera periodista, andaría nada más que pendiente de eso, porque... ¿Quiere ser candidato presidencial? Es lo que... Sí, pero lo que te quiero decir es... ¿por qué lo persigo? Cuarta vez que le piden la extradición, ¿no? Y si tú lees el documento donde están solicitando la extradición, bueno, es para salir corriendo de imputaciones, ¿no? Como diciéndole al fiscal, yo persigo corruptos y además persigo gente que coadyuvó a la violación masiva de los empleados de PDVSA, por ejemplo. Pero la razón es política. Y Maduro no se acuerda que él estuvo 2 años con él. Y fue su ministro igualito, ministro de Energía y ministro de ¿cómo se llama? De Petróleos de Venezuela. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que pues que ese es el único, yo no estoy diciendo ni que es ni que no es, lo único que me llama la atención es que es como una bandera para la fiscalía. Es como que yo persigo la corrupción, ¿me entiendes? O sea, hay una necesidad de limpiar la imagen de corrupto. Entonces tengo que agarrar, bueno, eso es lo que me está diciendo el fiscal, agarra peces grandes. Y si tú le sumas violación de derechos humanos, inclusive indirecto, imagínate el daño para la República, la responsabilidad personal, la responsabilidad del Estado para con sus ciudadanos. Entonces, yo termino diciéndote que nosotros tenemos otros venezolanos hoy. Somos venezolanos más formados en política por necesidad y yo sí creo que el venezolano va a reactivarse con una forma muy distinta a lo que los candidatos están esperando. Se van a reactivar para exigir que le garanticen sus derechos. Se van a activar para no aceptar discursos populistas. Se van a activar para
escoger un candidato auténtico, que les hable con la verdad, pero que no esté en el pasado. Los venezolanos no van a votar oficialismo, oposición. Van a votar por el candidato que les garantice sus derechos. Y eso, si no lo entienden los candidatos, va a ser verdaderamente una tarea muy dura a la que deberían estar preparándose. Y bueno, en relación al estatuto que me preguntaste, al reglamento de las primarias, bueno, yo lo he leído 2 veces. Me parece que ahí tiene sus trampitas y tiene mucha presencia política por detrás para esa comisión. O sea, mucho, ¿cómo te explico? Dime la palabra. Los partidos grandes siempre... Los que sean, los partidos están como... Se siente que están detrás de la comisión. No dejan claro si estas primarias pueden hacerse con el CNE o sin el CNE. No está claro. No. Eso deben aclararlo. Tampoco está claro el tema del registro. Dice que se van a hacer con el registro, pero no dicen tampoco si el registro se va a actualizar. Faltan 10 millones de venezolanos por inscribirse. Exacto. Entonces, creo que tiene sus trampitas de asuntos que me imagino entre partidos no se pusieron de acuerdo. Vamos a ver cómo se comporta la comisión, a ver cuáles son sus primeras declaraciones, qué es lo que hacen. Lo único que han dicho es que es posible que las elecciones de primaria sean en enero, en los primeros meses del año que viene, creo que fue. Sí. Bueno, me imagino que lo dijeron para que el régimen no los agarre sin primaria. ¿No? De adelanto de elecciones. Sí, pero un adelanto de elecciones también es inconstitucional. Y doctora, ya sí cierro con esto. Vuelvo a la parte judicial. Las reformas judiciales que hizo este gobierno en los últimos años para maquillar, digamos, un poco la realidad de derechos humanos en Venezuela. ¿Cómo evalúa usted al actual Tribunal Supremo de Justicia que eligieron a la gran mayoría, ratificaron a la gran mayoría de los magistrados? Y bueno, ¿cómo ve esa fulana reforma judicial de la que habla el gobierno? Y ya con esto. Bueno, yo creo que no existe. Yo creo que es parte de lo que ha evaluado el fiscal. Ahora hace sentencias que dan risa. ¿Tú sabes lo que saca una sentencia que diga que el acto que demandaron de nulidad no existe? Que fue el caso ¿te acuerdas de los funcionarios del Ministerio Público que fueron a demandarlo de la OCPRE? Y llevaron sus vouchers donde ya no aparecía verdaderamente su bono. Y el tribunal dijo que ese acto no existía y les puso una multa. Resulta que si tú dices que un acto no existe, entonces te corresponde el bono. No sé si con el instructivo ONAPRE. El instructivo ONAPRE. Ajá. No existe. Como en todas las universidades también. Ajá, pero si no existe, entonces no es que no existe, es que entonces el bono me lo tienes que dar. Y terminaron dándole el bono y quitándole la multa. Tuvieron que quitar la multa. O sea, es una muestra de circo. O sea, no sé si me entiendes, es decir, ya no es que vamos a estudiar las sentencias que dicen que acabó con la Asamblea Nacional. No, son sentencias de personas que verdaderamente no están en el oficio.
menos pueden desarrollar una reforma judicial. Porque eso lo tiene claro el fiscal. Bueno, aparte que tampoco he visto algo más que el nombramiento, esta especie de enroque que hicieron de los magistrados, metiendo 2 militares que son especialistas eventualmente en otra materia, gente que no es de la especialidad, la metieron hay penalistas metidos en la sala contenciosa. Bueno, no sé. De verdad que, en primer lugar, en Venezuela no hay poder judicial. Estamos claros. Está claro todo Venezuela. Todo. No hay poder judicial, hay un aparato que le hace caso al gobierno y va a tomar un tiempo. Por eso que la justicia transicional, el arbitraje, las formas auxiliares de justicia van a tener mayor auge en lo que entremos en democracia mientras se organiza el Poder Judicial. O sea, todo lo que tiene que ver con la mediación. Todo el mundo va a llegar a la mediación, que además es más barata que el arbitraje. De manera que yo veo que vamos a asumir, o deberíamos asumir, un sistema como el inglés. El porcentaje que va a los tribunales es menor. Claro, estamos separando el tema penal, pero todo lo demás yo creo que deberíamos casi que imponer como una obligación primero, una mediación o un arbitraje, pero va a tomar tiempo restablecer algo de justicia en Venezuela desde el punto de vista del Poder Judicial.